Hola, soy Guillermo Boza, profesor de Derecho del Trabajo del Departamento Académico de Derecho de la Universidad Católica del Perú. Hoy día quiero hablarles sobre la flexibilización del derecho del trabajo de cara a la segunda vuelta de las elecciones generales por las que está atravesando nuestro país. Como sabrán, el derecho del trabajo es una disciplina jurídica que parte de una lógica determinada, que es la existencia de una relación asimétrica entre quien brinda un servicio y quien lo recibe y retribuye por ello. A partir de esa lógica asimétrica o desigualdad entre las dos partes de la relación laboral, es decir, entre el trabajador y el empresario, el derecho del trabajo tiene una naturaleza tuitiva o protectora de una de esas partes, precisamente del trabajador, que es la considerada la parte débil de la relación. A partir de ahí, el derecho del trabajo tiene aproximadamente una andadura de 150 años y ha atravesado por toda una evolución hasta llegar a los tiempos actuales, ¿no? En este periodo, si partimos, el derecho del trabajo empieza a surgir a fines del siglo XVIII y se va consolidando, evolucionando y consolidando durante todo el siglo XIX y fundamentalmente en el siglo XX a partir de dos hitos históricos que son la llamada constitucionalización del derecho al trabajo en 1917 con la Constitución Mexicana de Querétaro y en 1919 con la Constitución Alemana de Weimar. Es a partir de ese momento en que importantes derechos laborales son consagrados al más alto nivel. Esto supone dotar de una serie de garantías a dichos derechos. En 1919 también, un segundo hecho importante a nivel internacional es la creación de la OIT, organización que subsiste hasta la fecha como parte de las Naciones Unidas, pero que tiene una lógica muy peculiar, que tiene una composición tripartita, donde están representados al mismo nivel los estados, los representantes de los trabajadores y los representantes de los empleadores. La función fundamental o la finalidad más importante de la OIT es establecer ciertos estándares a nivel internacional respecto de los derechos laborales, de forma tal que cualquier estado que forme parte de esta organización internacional y haya ratificado los tratados respectivos está obligado a respetarlos, ¿no? Y digamos, es a partir de ese momento que durante todo el siglo XX empieza a evolucionar y expandirse el derecho del trabajo. Después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1975 aproximadamente, se habla de la época de oro, la mayor expansión que sufre el derecho del trabajo, porque son muchos derechos, tanto de orden colectivo como individual, que empiezan a reconocerse en los distintos ordenamientos jurídicos de los distintos países. Se promueve al sindicato como interlocutor válido al más alto nivel frente al Estado, evidentemente frente a los empleadores, y es a partir de ese momento que podemos hablar ya que el derecho del trabajo cobra una importancia fundamental, ¿no? No obstante, es con la llamada crisis del petróleo a inicios de los 70, a mediados de la década del 70 del siglo pasado, que la economía mundial sufre una contracción importante, y esto hace que empiece a hablarse de que el derecho del trabajo es un derecho muy protector. Se empieza inclusive a culpabilizar el derecho del trabajo de la crisis económica porque no permite una adaptación rápida de parte de las empresas a las necesidades que el mercado afrontaba en ese momento, ¿no? Se decía pues entonces que el derecho al trabajo era muy rígido, que tenía que flexibilizarse, que había muchos derechos laborales, que los estándares laborales eran muy altos, que si un empleador quería modificar las condiciones de trabajo, contratar temporalmente o despedir a trabajadores, eso era muy tedioso, muy costoso. Y es a partir de ese momento entonces que se empieza a señalar que es necesario flexibilizar el mercado de trabajo y la legislación laboral. En un primer momento, en esa época, se discute la necesidad de si flexibilizar o no
el mercado y la legislación laboral. Sin embargo, rápidamente el discurso cambió. Ya no será necesario no flexibilizar el derecho del trabajo para adecuarse a la nueva realidad económica, ¿no? Sino hay una suerte de aceptación de la necesidad de flexibilizar, pero la discusión se centra en el cómo flexibilizar. Y frente a esto, digamos que gruesamente hay dos corrientes. En la década de los 80, en Europa fundamentalmente se da una flexibilización del mercado y la legislación laboral, ¿no? Pero digamos que fundamentalmente en la década de los 80, en Europa, sobre todo, atravesamos o pasamos por una flexibilidad que se conoce como negociada. Es decir, se va la flexibilización, se reducen los estándares, pero esto se hace con la intervención de las grandes centrales sindicales que al más alto nivel tratan de re-regular su legislación laboral, o donde el Estado se retira pasa a ser suplido por la negociación colectiva y los convenios resultantes de esa negociación. Eso no ocurrió una década más tarde en América Latina y en otros países del mundo, donde tenemos una flexibilidad mucho más acrecentada, de carácter unilateral. El Estado termina imponiendo la flexibilidad, no negociándola ni consultada con los actores sociales, ¿no? Mucho menos con los trabajadores. Y probablemente el caso más emblemático de esa flexibilidad en América Latina es el caso peruano, junto con Colombia. Pero el caso peruano es importante no solo por lo que nos toca, sino porque prácticamente todas las instituciones laborales, tanto en el orden individual como en el orden colectivo, no solo derechos sustantivos, sino también normas procesales, temas vinculados al derecho laboral como son la seguridad social, tanto en salud como en pensiones, todo absolutamente es puesto en cuestión y regulado, revisado a la baja. Es más, todo esto se modificó también en el ámbito constitucional, de modo tal que la Constitución de 1993, que es producto del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, recoge en esa instancia, ¿no?, el proceso de flexibilización, o que ya se había venido operando desde que Fujimori asumió la presidencia de la República el 28 de julio de 1990, y facilitó posteriormente el resto de la flexibilización que se dio en la segunda mitad de la década de los 90, ¿no?, en el siglo pasado en nuestro país. No sé, se acrecentó el listado, por ejemplo, de los contratos temporales. Aparecieron nuevas formas de extinción de la relación laboral, tanto a nivel individual como colectiva. Se modificó la ley de relaciones colectivas, o se modificaron los derechos colectivos, si bien se dio a través de una norma única, que es la actual ley de relaciones colectivas de trabajo. Se considera que esa es una norma en principio restrictiva de los derechos de libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Se facilitaron administrativamente los ceses colectivos. En fin, hay una serie de modificaciones en las cuales no me voy a detener, pero el consenso de la doctrina laboralista peruana, latinoamericana, inclusive aquellos laboralistas que apoyaron la reforma de los 90, coincidieron al final que ha sido una modificación bastante drástica. Oscar Hermida, un tratadista uruguayo ya fallecido, la calificó como la reforma más radical en América Latina, ¿no?, porque, insisto, todas las instituciones laborales fueron modificadas a la baja, ¿no? Entonces, con la vuelta a la normalidad democrática a fines del año 2000, hay una suerte de repensar la legislación laboral o los cambios que se habían hecho en la década anterior, y de alguna manera el péndulo que se decía que había pasado de una legislación muy proteccionista en los 80 hasta una legislación muy flexible y liberal en los 90 empieza a moverse y se hacen algunos ajustes, ¿no? Hay una jurisprudencia importante en los primeros 5 años de la década anterior del Tribunal Constitucional, reafirmando algunos derechos, interpretándolos de otra manera menos flexible a lo que la legislación literalmente señalaba. Hay una reforma de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, acogiendo, por ejemplo, algunas observaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, ¿no?, para hacer más compatible la legislación colectiva
con los estándares internacionales y con los convenios internacionales de trabajo sobre la materia ratificados por el Perú. Se reactiva el Consejo Nacional del Trabajo, hay una nueva ley de inspección laboral, se da una ley de intermediación laboral más restrictiva, o sea, menos permisiva de estas figuras, y así sucesivamente. Pero las reformas son unas reformas muy puntuales, ¿no? Y es más, el segundo quinquenio de la década pasada hasta la fecha empieza una suerte de nuevo proceso de flexibilización, ¿no? Muy tímido, pero más de la mano de lo que ocurrió en los años 90. Por ejemplo, se da una ley de tercerización laboral, facilitando esta figura. Se reforma la ley de inspección laboral, haciéndola menos drástica, y antes que sancionar, lo que pretende es tiene una lógica más de persuasión o de moderación de las sanciones, de las infracciones y sanciones laborales. Por ejemplo, se da la ley de la micro y pequeña empresa con un régimen laboral especial para los trabajadores de las micro y pequeñas empresas, que es una norma claramente flexibilizadora porque reduce casi al 50% los derechos que tiene un trabajador del régimen general, por ejemplo. Y así, algunos ejemplos más. Entonces, en buena cuenta, la legislación laboral que tenemos actualmente, podríamos decir sobre ella un par de cosas. Primero, que es fundamentalmente la legislación heredada del fujimorismo, una legislación bastante flexible, ¿no? Desprotectora en gran parte de los derechos laborales. Y en segundo lugar, que las modificaciones que se han hecho en un primer lugar de tratar de morigerar la legislación flexible de los 90, pero después la vuelta en ciertos aspectos a lógicas flexibilizadoras, pues tenemos un sistema, digamos, en general bastante flexible, ¿no? Es cierto que se señala que la legislación laboral solo, digamos, protege o alcanza entre el 25 y el 30% de los trabajadores en nuestro país, porque la mayoría o son informales, ¿no? o no están, digamos, protegidos por esta legislación, o están protegidos por legislaciones muy particulares que, como ya he dicho, establecen menores derechos para los trabajadores. Entonces, en buena cuenta, tenemos una legislación de esta naturaleza, ¿no? Yo creo que cuáles son las perspectivas inmediatas, ¿no? en el corto y mediano plazo de modificación de esta legislación. Yo diría que las perspectivas es más o menos o mantenerse en lo que ya hay o flexibilizarla mucho más. Si recordamos la última crisis mundial que ha habido, que es una crisis fundamentalmente financiera, ¿no? Donde se produjo no, digamos, por una intervención de los trabajadores o de los estados, sino de muchos empresarios que con el boom inmobiliario que hubo y la facilidad de dar créditos a las personas y que después no podían pagar, en realidad pues fue una burbuja inmobiliaria y financiera creada, digamos, por empresarios. En consecuencia, digamos, culpabilizar a los trabajadores de esto respecto a esta crisis es absurdo, ¿no? Pero a pesar de eso, a partir de esta crisis, nuevamente se ha vuelto sobre el tapete de la flexibilidad, ¿no? Que hay que flexibilizar los mercados de trabajo para hacerlos más competitivos, para ayudar a salir de la crisis. Entonces es un poco el discurso de siempre, aun cuando nunca, y mucho menos en esta época, han tenido culpa de esta crisis los trabajadores. Y decía que las perspectivas de cambio pues no existen, porque los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta, digamos, si algo tienen en común es que manejan un discurso económico muy similar, ¿no? No obstante, lo curioso, lo paradójico de todo esto es que a partir de la campaña y para tratar de diferenciarse un candidato del otro, empiezan a señalar cosas distintas a las que en el plan económico laboral en principio tenían pensado. No sé, por ejemplo, Kuczynski hablaba de modificar la CTS y convertirla en un seguro de desempleo, ¿no? Pero frente a la crítica, el adversario señala que en realidad eso ya no va más, sino que va a pensarlo para ver si para los futuros trabajadores. Entonces, cómo convivir un sistema de CTS que en buena cuenta es una suerte de seguro de desempleo con una nueva figura,
digamos que no queda muy claro, ¿no? En el caso de la candidata Fujimori, decía hace un par de días que en su gobierno se va a consolidar los derechos de los trabajadores, pero no queda claro si significa consolidar la legislación flexible que fue creada y establecida en el régimen de su padre, o lo que busca es una mejora de esos derechos. Si vemos los planes de gobierno en la parte económica, pues parecería de alguna manera lo primero, ¿no? Pero claro, hablar de consolidar los derechos laborales es una frase tan ambigua que se presta para cualquier interpretación y para después incurrir, digamos, en una lógica como la de los 90, sin que se pueda estar diciendo que se está incumpliendo lo ofrecido, ¿no? Porque si vamos a consolidar una legislación flexible, entonces creo que esa no es la idea, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que en los últimos 15 años el Perú ha crecido, económicamente es un país estable, y normalmente en épocas de crecimiento económico, estabilidad económica, es cuando la legislación laboral debería ser, en todo caso, menos flexible, ¿no? Entonces parece contradictorio una política que vaya en sentido, en sentido contrario, ¿no? Y nada, entonces dicen cosas muy aisladas, no se meten en el problema de fondo, como habían otras propuestas que, bueno, evidentemente no salieron, porque no han pasado la segunda vuelta, de establecer una ley general del trabajo o tener una normativa laboral mucho más consensuada, democrática, ¿no? De avanzada. Esos espacios se han perdido, en consecuencia creo que vamos a mantener lo que tenemos, o el régimen de flexibilización de esta legislación del mercado de trabajo probablemente continúe. Bien, esto es básicamente lo que yo quería contarles sobre una rápida evolución del derecho del trabajo. Se ha puesto en cuestión el derecho al trabajo, sí. Sin embargo, sigue siendo una lógica intuitiva y protectora la que mantiene el derecho laboral a pesar de los procesos de flexibilización por los que ha pasado. No hay que perder de vista que en el Perú, a pesar de la rebaja de los estándares, seguimos teniendo una norma fundamental, la Constitución, importante de derechos laborales que tienen que ser respetados en la vía infraconstitucional. El Perú ha ratificado muchos tratados internacionales de la OIT que establecen también ciertos estándares laborales que el Perú tiene que cumplir, normalmente no lo hace, y es por eso que los informes de la Comisión de Expertos de la OIT y algunas resoluciones del Comité de Libertad Sindical también de la OIT van llamando la atención a nuestro país para que cumpla con esos compromisos que ha asumido, ¿no? Y no le pide nada diferente, simplemente que cumpla con los compromisos internacionales que ha asumido nuestro país, y que muchas veces eso no se da por esa lógica, digamos, de flexibilización del mercado de trabajo que viene ya desde los años 90, que ha pasado por algunos vaivenes, pero que básicamente sigue siendo lo mismo. Muchas gracias.